Bien, a continuación voy a explicar el proceso que elaboramos para la clínica estética BodyFit con la herramienta BonitaSoft. Tenemos inicialmente 5 actores que se involucran en este proceso: el cliente, el agente, el cirujano, el anestesiólogo y el operativo. El proceso inicia por una solicitud del cliente. Ingresa los datos para contactarlo. Esta información la recibe el agente, el cual se encarga de contactar al cliente. Le pregunta, después de haberle dado toda la información, si se encuentra interesado. Si no, finaliza el proceso. Si el cliente sí se encuentra interesado, agenda una videoconferencia. Espera la fecha de agendación y en este momento el cirujano realiza la videoconferencia con el cliente. Realiza una valoración del mismo. Le pregunta al cliente si acepta el plan. Si el cliente indica que no, termina el proceso. Si indica que sí, en ese momento se le cobra el 30% del valor de la cirugía. Ese es un proceso automático que puede arrojar una salida, y es que pudo cobrar o no pudo cobrar, y si no cobra, pues termina el proceso. Si pudo ejecutarse el cobro, se le solicitan al cliente que envíe los exámenes. El cliente, una vez que ha enviado los exámenes, estos le llegan al anestesiólogo. El anestesiólogo cobra los honorarios. Esta es una tarea que se realiza automáticamente. El anestesiólogo revisa los exámenes que le fueron enviados por el cliente y con respecto a esa revisión tiene dos opciones: que el cliente no sea apto para la cirugía, caso en el cual se le indica por parte del contact center al cliente por qué no es apto y termina el proceso. Y la otra opción es que sí es apto para la cirugía, por lo cual el contact center programa una fecha de cirugía. Después de la programación de la cirugía, el operativo del área se encarga de reservar la sala de cirugía, de confirmar médico y el anestesiólogo, y comprar y enviar el material necesario para realizar la cirugía. Este último paso lo realiza siempre y cuando no se haya efectuado la compra en una primera ocasión. Si ya se ha realizado la compra, simplemente se salta ese paso. Y en eso consiste la preparación de la cirugía. Lo siguiente, que ya está en manos del cirujano, es esperar a que el cliente llegue. Si el cliente no llega, es necesario que se devuelvan a un paso anterior para que el agente del contact center reprograme la cirugía nuevamente. Si el cliente llega, entonces el cirujano hace una valoración necesaria, se realiza el cobro del 70% faltante y se espera un día para que se realice la cirugía por la cual el cliente está tomando el servicio. Se observa la evolución durante 2 días y después de eso se traslada al paciente. Después de trasladarlo, se esperan 2 días más y se le realiza un control al paciente. En ese punto se determina si el cliente ya se le puede dar de alta o si es necesario volver en 2 días más para volverle a hacer otro control. Al momento de que sí se le puede dar de alta,
se cobra o se devuelve el saldo y finalmente se le da de alta al cliente y finaliza el proceso. Ahora veamos cómo sería el proceso viéndolo desde el punto de vista de la página web. Entonces entra el cliente y ingresa unos datos básicos que son el nombre y el teléfono. Le da a enviar. En ese punto la información llega al agente. Vemos que ya tiene la tarea y lo que él debe hacer es verificar la solicitud del cliente y después, mientras lo contacta, ya determina si el cliente está o no interesado. En caso de que esté interesado el cliente, como señalamos acá, se agenda una videoconferencia. En ese caso ya se le solicita la información de tarjeta de crédito. Se indica en qué país se encuentra el cliente y se establece una fecha para la videoconferencia. Esta videoconferencia la va a efectuar directamente el cliente con el cirujano. Por lo tanto, en este momento, el cirujano ya tiene asignada esa tarea. Realizar la videoconferencia. Acá se le muestra la información del cliente al cual le va a hacer la videoconferencia. Se asume que en este momento se la están haciendo. Y con respecto a eso, el cirujano realiza una valoración. Se indica el tipo de cirugía que se va a hacer y el costo. Y si el cliente acepta los términos de la cirugía. En ese caso, como se le indicó que el cliente sí acepta, entonces ya se le genera una actividad al cliente, el cual debe enviar los exámenes necesarios para poderse hacer la cirugía. Acá simplemente lo que tiene que hacer es subir los exámenes y enviarlos. Esa información le llega directamente al anestesiólogo. El anestesiólogo es el encargado de revisar los exámenes. Simplemente pues él va a tener el archivo a su disposición y la información del cliente, y con base a los exámenes va a aprobar o no la realización de la cirugía. En este caso le vamos a decir que aprueba. Cuando ya la cirugía fue aprobada, el contact center tiene que agendar cuándo sería la fecha de la cirugía. Entonces él tiene los datos del cliente, el tipo de cirugía y indica cuándo se va a efectuar dicha cirugía. En ese punto, una vez que ya la cirugía ya se ha programado, queda en manos del operativo hacer toda la preparación necesaria. Entonces vemos que tienen 3 tareas en paralelo, que son reservar la sala, confirmar médico y anestesiólogo y comprar y enviar el material.
Entonces se reserva la sala. Esta es la fecha que ya fue programada por el contact center. Se confirma cuál es el cirujano y el anestesiólogo. Y finalmente se hace la compra y envío del material. Una vez que ya toda la preparación se encuentra hecha, ya falta solamente que el cliente llegue a la clínica y se le genera una tarea al cirujano. El cirujano lo que hace es verificar cuando llega el cliente. Si no, en caso de que no se presente, como vamos a hacer acá el flujo, se genera una actividad adicional para la gente, que es reprogramar la cirugía. Simplemente él tiene que indicar una fecha diferente porque el cliente, digamos, no se presentó. De la misma manera, el operativo tiene que volver a coordinar la reserva de la sala y los médicos para esa fecha de la cirugía. Y lo único que no va a hacer es la compra de materiales, puesto que esto ya se compraron. Después de volver a gestionar toda la preparación de la cirugía, nuevamente queda en manos del cirujano esperar la llegada del cliente. En esta ocasión, pues, si se presenta el cliente, entonces continúa el proceso. El cirujano valora al paciente. Después de valorarlo, le practica la cirugía y acá va a anotar los resultados de la cirugía realizada. Se anotan las observaciones después de que se realizó la cirugía. Se procede a indicar que se traslade al paciente. Después de 2 días de que se realizó el traslado del paciente, se realiza un nuevo control. Y en este caso se indica si el cliente requiere o no de más controles, por lo cual simplemente se volvería a realizar un control adicional en 2 días. Pero si no se requieren más controles, se da de alta al paciente, se verifica el saldo y si se encuentra en 0, se efectúa a darle el alta y termina el proceso. Muchas gracias.